Vamos a tener ahora la lectura sobre el pasaje que ha de ser meditado. Está en el Salmo 37. Vamos a leer desde el versículo 37 al 40. Nos dice así la bendita palabra de Dios. Considera al íntegro y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Mas los transgresores fueron todos a una destruidos, y la postrimería de los impíos fue talada. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y Jehová los ayudará, y los librará, y libertarálos de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Hasta aquí esta lectura. Vamos ahora a darle lugar a nuestro hermano Enrique Galván para que pueda proceder con la palabra del Señor. El texto que quería considerar principalmente es el versículo 39 del capítulo 37, que dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. La salvación es mencionada muchísimo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, como se lee también en estos versículos. Es la experiencia de David en cuanto a que el Señor lo salvó de distintas experiencias que le tocó vivir, y bien conocemos la historia de este muchacho que fue pastor de ovejas y llegó a ser rey de todo Israel. También conocimos la conducta y cómo siempre se apoyó en el Señor, y a pesar que muchas veces tuvo que escapar, no disparar, pero seguramente que fue lo más acertado. Y esta palabra salvación, que significa, que no tiene mucha explicación, busqué en los diccionarios, pero es librar de un peligro, librar de algo, y por eso decía cómo fue librado David, y también en toda la historia del pueblo de Israel, y particularmente algo muy grande que fue cuando Israel fue librado de la cautividad de Egipto. Y acá también se toma como figura de los creyentes, porque Egipto figura del mundo y también fueron redimidos de la esclavitud de Egipto, y así también los creyentes somos redimidos, librados de la cautividad del pecado. Y muchísimos textos que nos hablan precisamente de cómo el Señor libró en distintos momentos, tanto profetas, y como allí en el Salmo 78, un pasaje muy duro, ¿no? Donde en distintos momentos Dios había librado al pueblo de Israel de sus enemigos, pero también dice los motivos. Y acá no lo marqué. En el capítulo 78 de Salmos, versículo 34, dice: si lo mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor.
Y esta era la actitud de este pueblo también, que Dios lo salvó muchas veces. Y también lo conocemos por los estudios de los jueces, distintos jueces en distintas épocas, de distintas maneras también libraron al pueblo de Israel de sus enemigos. Pero también en los escritos del Antiguo Testamento habla de la salvación, ¿no es cierto?, de la redención del pecado, y particularmente en el libro de Isaías, que también este profeta, llamado el profeta evangélico. Allí en Isaías capítulo 45, vamos a leer desde el versículo 20. Dice: reuníos y venid, allegados todos los escapados de la gente. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salva? Publicad y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Y a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, diráse de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En los dos aspectos Dios se reveló como Salvador, tanto en el aspecto humano de los enemigos de Israel o los enemigos de sus siervos, en el caso que dijimos de David, que era perseguido por Saúl, y otro problema que tuvo con sus propios hijos, y el Señor lo guardó, lo amparó. Pero acá ya nos habla de un Dios justo y salvador. Y hace énfasis también diciendo que ningún otro fuera de él. Y llama entonces a la humanidad a levantar sus ojos hacia él. Dice: mirad a mí y sed salvos. Y no habla solo del pueblo de Israel en este caso, sino que habla de todos los términos de la tierra. Y luego que dijo su palabra, como dice acá: por mí hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. Y a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Y las mismas palabras que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, allí en Filipenses capítulo 2, ya hablando del Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para ser nuestro Salvador. Hay que leer todos los textos, porque si no, es como que no. Vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y realmente, como el apóstol Pablo decía a los hebreos también en su epístola, que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, y finalmente vamos a leer de Hebreos 1, y a Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todas estas lecturas nos hablan del Dios Salvador, de aquel que fue enviado a este mundo y que fue levantado en la cruz. Y como dice el apóstol Pablo, habiendo purgado nuestros pecados. Y siempre me acuerdo del engaño de aquellos que enseñan a la gente de que después de que uno muere pasa por un purgatorio. Y el purgatorio fue el Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Purgar, o cuando uno toma una purga, es para quitar algo del cuerpo que nos hace mal, que nos está haciendo daño. El Señor Jesucristo se llevó sobre sí allí en la cruz el pecado de toda la humanidad. Por ese motivo su sacrificio, la cruz del Señor Jesucristo, es el purgatorio, nuestro purgatorio. Y como decía allí en Isaías, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y el Salmo nos habla de un Salvador. Como dijimos, fue Salvador en los dos aspectos, tanto en las necesidades de acá abajo, humanas, de acá de la tierra, como las necesidades espirituales, que es la de la salvación eterna. Pero toda la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla de este Salvador desde el principio. ¿Por qué? Hay un texto, bueno, podemos leer allí en las palabras del apóstol Pedro, para que veamos, 1 Pedro capítulo 1. Vamos a leer también desde el 18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, tenemos que solo Dios podía obrar nuestra salvación, pero también esta salvación se estaba preparada desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre fuera creado, allí en la eternidad. Y todas estas cosas quedaron escritas para que nosotros las pudiéramos saber, conocer, y saber que esto no fue como ayer creo que fue en el devocional que manda Fernando, decía la obra perfecta de salvación que hizo Dios. Y realmente es perfecta, fue perfecta, es perfecta. Ahora llama a todos los hombres, a toda la gente,
a recibirlo. Y nosotros, el hombre, el ser humano, no tiene nada que hacer, solamente creer. Pero también decía el apóstol Pablo, hablando de que el hombre, el ser humano, para llegar a tener esta salvación también tiene que humillarse y en primera instancia reconocer la necesidad de un Salvador como consecuencia de nuestros pecados, y sabiendo que solo hay alguien que puede salvarnos y que obró la salvación, que es Dios. Pero también ahora toca a nosotros humillarnos, y bien lo decía el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 1, versículo 27, antes de los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los flacos del mundo escogió Dios para avergonzar los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y esto con un motivo, con un propósito, dice el 29, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Cuánto peligro, ¿cierto? Una salvación que la obró Dios perfecta, una salvación que nos es dada por gracia y que pueda producir en nosotros, como dice acá, jactancia, ¿cierto? Qué peligro, qué peligroso que somos. Y Dios en su sabiduría preparó todo para que fuera de esta manera, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, y a veces es una palabra poco conocida, ¿no? Porque siempre, como muchas veces dicen, el indio que llevamos adentro se levanta. Pero estas son cosas que las que tenemos que tenerlas presentes cada día, así como decía el apóstol Pablo, creo que en Gálatas 2:20, creo que es ese versículo. Bueno, dice acá, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué ejemplo para nosotros. Pero creo que hay un versículo que dice, cada día muero, no me acuerdo, anoté varias veces, ¿no? Sí, está al final del texto. Y todo esto, como decía el mismo apóstol Pablo, lo hizo Dios. Y lo dice allí en 2 Corintios 5, versículo 17, de modo que si alguno está con Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en el siglo 21 dice, el que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces podemos ver y debemos aceptar que nosotros no hicimos nada, que todo hizo Dios y todo lo recibimos por gracia. Así lo decía la epístola de Tito, capítulo 2, vamos a leer del versículo 11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templado, justo y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, como se dice muchas veces, nos lo dio todo servido en bandeja, para que solamente lo recibamos y dejemos que estas cosas, la palabra, y que el Señor pueda obrar en nosotros, que lleguemos a hacer lo que decía en la epístola del apóstol Pablo a Tito, que nos dejemos limpiar
y que seamos para el Señor un pueblo, es lo que quería, un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Y también el apóstol Pablo decía, aquí en Corintios, 2 Corintios 3:5, que dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y bien lo dice también el apóstol Pablo, recomendando a los corintios, ¿no es cierto? Porque donde dice en 1 Corintios 10:12, bueno, vamos a leer el 11 también, y estas cosas les acontecieron en figuras, son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos son parados. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Entonces que el Señor nos ayude para que podamos mirar, si bien aprender por la experiencia de los hombres de la antigüedad, de los siervos del Señor, pero que no tengamos confianza en nosotros, sino que nuestra confianza pueda ser en el Señor y en su obra perfecta de redención. Que el Señor nos pueda bendecir ahora al hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor.